¿Qué tal? Saludos. Estamos con Javier Celaya, diputado nacional del PP. Encantado de que esté con nosotros en El Faro. Gracias, igualmente. Y bueno, vamos a hacer un repaso a algunos asuntos de actualidad en los que nos hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Yo quería empezar preguntándole cómo está siendo su experiencia, ¿no? Porque ahora ya mismo se cumplen 2 años del inicio de la legislatura y cómo está siendo este paso suyo de la política local a la nacional. ¿Está siendo como se esperaba? Bueno, es una experiencia desde luego muy interesante y gratificante. La parte más dura o negativa, evidentemente, es los días de la semana que uno no puede estar con su familia, ¿no? Y el tener que estar viajando permanentemente, que en fin, que también se hace cansado, pero luego es verdad que el estar allí en primera línea, pues contemplando en vivo y en directo la historia de España, ¿no? La problemática política, luego las personas que conoces o que tratas, que ves allí, ¿no? Es desde luego una experiencia fascinante. Luego también pues los contactos, las amistades que con diferentes compañeros especialmente de mi grupo parlamentario, claro, pero vienen de todos los rincones de España, ¿no? Y entonces eso desde luego hace que sea una experiencia que vale la pena. Claro, no todo el mundo tiene el honor de ser uno de los 350 diputados del Congreso que representan a la nación. Mm. En su campaña electoral y en su programa electoral hablaba usted de reforzar un poco esa presencia institucional del Estado en Ceuta, incluso de mejorar nuestro régimen económico y fiscal, ¿no? ¿Ha habido avances en ese sentido? Aunque sé que la postura siempre de los grupos que están en la oposición suele ser más crítica, pero ¿realmente se puede decir que ha habido algún tipo de avance? Bueno, nosotros dentro del Partido Popular, uno de los objetivos que nos gustaría impulsar en esta legislatura es conseguir la representación de Ceuta y Melilla en el Comité de las Regiones. Que bueno, es problemático porque España tiene asignado un número de asientos que serían 21 y se reparten entre las 17 comunidades autónomas y luego las otras 4 corresponden a la Federación Española de Municipios y Provincias. Claro, el Comité de las Regiones se constituyó en el año 1992 a raíz del Tratado de Maastricht y el Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla es del año 95, ¿no? Desde entonces ha habido varias iniciativas, pero ninguna de ellas ha fructificado, ¿no? Luego es verdad que, bueno, una salida fácil que se ha explorado a veces o de la que se ha hablado era, bueno, reducir los 4 asientos de la federación para darle cabida a Ceuta y Melilla. O incluso que Ceuta y Melilla se sienten allí representando a la federación, pero yo entiendo que eso no es lo ideal, sino lo ideal es que tener una silla con nombre propio, ¿no? Y que Ceuta pueda estar allí al lado de, no sé, de Lombardía, de la Bretaña, de Baviera, ¿no? Como dentro de las grandes entidades regionales de Europa, ¿no? Y bueno, ahora estamos explorando más la vía de decir, bueno, que España pueda, igual que ahora mismo el gobierno de Sánchez por orden de Puigdemont está dando la lata a la Unión Europea con la oficialidad del catalán, pues que también desde la lata exigiendo 2 sillas más para Ceuta y Melilla dentro de la representación española en el Comité de las Regiones, ¿no? Entonces es un tema en el cual se reforzaría desde luego nuestra presencia institucional a nivel Unión Europea. Pero que ahora mismo está en fase de Sí, anhelo. sí, sí, está más en fase de anhelo, sinceramente, que desde luego de ver próxima la consecución, pero bueno, creo que es muy interesante. Y luego en el reforzamiento de nuestro REF, bueno, ahora por lo que estamos peleando es por la recuperación definitiva de las bonificaciones, ¿no? Que es un tema que llevamos al Senado. En el Senado se aprobó, luego como ocurre con tantas iniciativas del Partido Popular, el Congreso lo mantiene, la mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, lo mantiene en el congelador, ¿no? En el sentido de utilizando el truco o la argucia de prorrogar
plazos de enmienda a este tipo de iniciativas, pues en la pila de asuntos pendientes que tienen que entrar en el orden del día, lo va postergando. Y así lo hizo durante un año. Y bueno, no solamente ese asunto que afecta específicamente a Ceuta y Melilla, sino proyectos de nuestra ley contra ocupas, la ley de conciliación familiar y todas aquellas iniciativas que se han aprobado en el Senado con la mayoría absoluta del Partido Popular y que luego no pasan a debatirse al Congreso. Bueno, tuvimos que presentarlo entonces como una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ¿no? Ya no como proveniente del Senado, sino como empezar de cero otra vez en el Congreso, ¿no? En ese ínterin, en ese tiempo, el gobierno sacó una nueva norma en la cual restituía la bonificación del 50%, pero no exactamente igual a como estaba anteriormente, porque para empezar, en el nuevo Real Decreto esa bonificación queda únicamente para los contratos fijos y excluye la temporalidad que antes sí estaba recogida. Yo entiendo el propósito del gobierno de intentar favorecer el empleo fijo, el empleo estable, es algo a lo que aspiramos todos, desde luego, pero en una ciudad de Ceuta y Melilla con unas tasas de desempleo tan elevadas, el bonificar e incluso la contratación temporal yo no creo que esté de más, ¿no? Y que no se debería, por lo tanto, circunscribirlo única y exclusivamente a los contratos fijos. Y luego otro problema gravísimo, y es que en ese Real Decreto vinculaban la recuperación de la bonificación al periodo de implementación del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta y de Melilla, porque son dos planes que en teoría finalizan en 2026. Entonces, tiene fecha de caducidad. ¿Qué tipo de seguridad jurídica estamos dando a los empresarios de ambas ciudades en las contrataciones laborales? Cuando se ha restituido una norma que ya estaba y ahora con fecha de caducidad y encima excluyendo a los temporales y dejando en un limbo a aquellas personas que fueron contratadas, pues creo recordar, entre 1 de septiembre del 23 y... No, 1 de noviembre del 23 a 1 de septiembre del 24, ¿no? Si no recuerdo. Bueno, ese periodo en el que estuvo anulada la norma y luego se restituyó, ¿no? Y que por lo tanto tienen condiciones diferentes de otros trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, se trata de arreglar esa sinrazón, ese retroceso de momento dentro de esa aspiración a mejorar y a consolidar nuestro REF. Existen estudios del Observatorio de Ceuta y Melilla muy interesantes planteando el que Ceuta y Melilla pudiesen constituirse en zonas económicas especiales dentro de la Unión Europea. Y eso nosotros lo hemos estado analizando y bueno, no lo descartamos. Lo que pasa es que gran parte de nuestro régimen económico y fiscal se debe simple y llanamente a la legislación española. Entonces no vemos del todo claro hasta dónde necesita la implicación de la Unión Europea cuando ya viene recogido en nuestra propia legislación. Pero sería desde luego bueno el intentar sobre todo que ese conjunto de medidas que de alguna manera protegen y promocionan a ambas ciudades, pues sean intocables y que no pueda pasar otra vez lo que ocurrió cuando se retiraron estas bonificaciones, ¿no? Hay un asunto que está muy presente en la sociedad ceutí y es que son las quejas por la situación de la sanidad, ¿no? Y la atención. Un problema que parece que ni el Partido Popular cuando ha estado en el gobierno ni ahora el PSOE encuentran una solución que satisfaga, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué es lo que falta? ¿Presupuesto? ¿Gestión? ¿Qué se puede? Bueno, a ver, yo no soy un especialista, desde luego, en temas sanitarios del INGESA. Bueno, mi compañero, el senador Joaquín Abdeselán, que es médico y que pues lo domina muchísimo más, pero es cierto que nosotros constatamos y vivimos las quejas de los usuarios y la sensación que hay en la seguridad de que el INGESA no funciona todo lo bien que debiera. Ahora mismo el problema más grave yo lo atribuyo, desde luego, al de los medios humanos, ¿no? Al tema de personal. Es verdad que en el conjunto del sistema nacional de salud, en todo el conjunto de España, hay un déficit de médicos, ¿no? Pero el propio gobierno sacó una norma, a principios del año 23, que habilitaba al INGESA a crear incentivos, ¿no? Determinando que eran puestos de difícil cobertura, crear un programa de incentivos para atraer y fidelizar al personal sanitario que se necesitase en las ciudades. Y luego eso no
han hecho absolutamente, han pasado los meses y no han hecho absolutamente nada, nada más que discutir con las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores bueno, y no concluir nada, ¿no? Una de las quejas, por ejemplo, más común que tienen los médicos y sobre todo los especialistas es el tema de que la guardia, el pago de la guardia por hora es creo que el más reducido de toda España. Y entonces, aunque es verdad que luego el sueldo de los facultativos con el plus de residencia es mayor que lo que pueden cobrar en cualquier otra comunidad autónoma, eso al final, un médico que se queda en Andalucía o se queda en Madrid, donde sea, y que un médico joven que quiera, porque le interese ganar más, haciendo guardias, puede no igualar, pero sí hasta cierto punto compensar lo que hubiera ganado aquí, ¿no? Bueno, y no han sido capaces, por lo tanto, de generar ahí algún tipo de ventaja que atraiga. Sí que se han hecho inversiones importantes en infraestructura, pero porque casi todo ha venido de fondos europeos y luego con la problemática de que han traído equipamiento sanitario muy caro y preciso, y luego hay tal problema con la falta de médicos que el propio Ingesa no puede conceder permisos a sus facultativos para que se vayan a formarse, porque no pueden prescindir de ellos sin sobrecargar a los demás, ¿no? Y entonces llegamos a situaciones absurdas como que se ha invertido en equipamiento carísimo que nadie o casi nadie sabe utilizar. O sea que Entonces, estamos evidentemente, más ante un problema de hay gestión que problemas sí presupuestario, ¿no? efectivamente, hay un problema de gestión y un problema también de falta de recursos humanos en cuanto a potenciar determinadas especialidades que necesitan por la situación de la ciudad una mayor cobertura. Y luego eso se nota especialmente en los periodos vacacionales. Pues lógicamente, claro, los médicos se quieren ir también de vacaciones y ahora se queda la ciudad pues prácticamente con apenas un especialista en determinada patología para toda la población, ¿no? Y completamente desbordado. Entonces es una situación desde luego pues preocupante, ¿no? Usted en estas últimas semanas, con motivo de la aprobación del decreto de ley sobre menores, usted se ha visto en la tesitura de que el Partido Popular de Ceuta decía una cosa y el PP a nivel nacional decía otro. Más allá de las declaraciones políticas de unos y otros, ¿cómo de incómodo se ha sentido usted en este debate? Bueno, a ver, no es que el Partido Popular de Ceuta diga, porque el Partido Popular de Ceuta somos todos. Lo que sí es verdad que ha habido una divergencia entre el gobierno de Ceuta, presidido por el Partido Popular, y la postura del Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Y bueno, evidentemente el gobierno de Ceuta, su interés es que se resuelva cuanto antes el problema de los menores no acompañados, que sobrecarga las cuentas del presupuesto de la ciudad y que además es que es injusto. Es decir, Ceuta y Canarias no tienen por qué soportar en exclusiva todo este problema, que es un problema de dimensión nacional, por no decir de dimensión europea, ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego, desde la perspectiva nacional, el problema realmente no es que haya 4.000 menores en Canarias y 400 en Ceuta. El problema es que hay 4.400 en España y que esos 4.000 que han entrado de manera irregular en nuestro país y que con la política que sigue el gobierno de Sánchez no hay ninguna garantía de que no vayan a volver a entrar otros 4.400 dentro de poco, ¿no? Es injusto, desde luego, que Canarias y Ceuta tengan que, en este caso, porque les ha tocado a ellas, soportar esa carga y nosotros estamos de acuerdo con la idea de la redistribución, pero no en las condiciones en las que las ha planteado el gobierno. Y aparte que, bueno, ellos han hecho una negociación en la que prácticamente han excluido al Partido Popular y han decidido cerrarlo con Junts a cambio de nuevas concesiones a las pretensiones de Puigdemont, ¿no? Pretensiones en el control de la política migratoria, en las funciones de los Mossos d'Esquadra, usurpando funciones que eran de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. ¿Todo para qué? Para reforzar desde la perspectiva separatista pues que Cataluña es una nación diferente y bueno, ir dando pasos poquito a poquito hacia ese objetivo, ¿no? De un Estado catalán que tienen ellos. Y el gobierno de Sánchez, simplemente por aguantar un día más y por seguir adelante, pues al final va cediendo sin atenerse a ningún tipo de principios, ¿no? Y en ese acuerdo
acuerdo hemos visto que han generado un baremo en el cual, curiosamente, con esos criterios de reparto, pues probablemente a Andalucía y a Madrid le correspondan 700, 800 menores a cada una, y luego a Cataluña le van a corresponder menos que a Melilla. Entonces, una cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, está claro que el Partido Popular Nacional no podía apoyar esa medida, ¿no? Y bueno, incomodidad, pues estamos en el Partido Popular de Ceuta, estamos todos de acuerdo en que hay que darle que Ceuta y Canarias no pueden ser los únicos que padezcan la situación, y que hay que acudir a la solidaridad territorial, ¿no?, de toda España. Pero claro, dentro también de unas medidas conjuntas de control de los flujos migratorios, y luego de pedir el apoyo de la Unión Europea, cosas que el PSOE ha preferido entenderse con Junts y mantener ese muro que anunció ya Pedro Sánchez en su discurso de investidura, para separar a sus partidarios del resto y no trabajar por el interés general, sino nada más que por mantenerse un día más en la Moncloa. De todas maneras, usted, en fin, ha dicho la palabra que ha habido divergencia. ¿De este asunto lo ha hablado usted personalmente con el presidente Vivas? Sí, bueno, nosotros mantuvimos una reunión con el presidente, a la que, bueno, yo no pude asistir en persona porque aquel día estaba enfermo, ¿no? Había pasado una noche con un cólico tremendo, y me conecté por teléfono con manos libres, pero estaban mis compañeros senadores, estaba también el consejero Alberto Gaitán, que lleva el área de menores, ¿no? Y entonces estuvimos hablando de esta cuestión, ¿no? ¿Y qué les dijo el presidente Vivas? Bueno, es que lo que ha dicho siempre, que evidentemente Ceuta no puede soportar en solitario con Canarias esta situación, y que a la ciudad de Ceuta le interesa el que se produzca un reparto, y por lo tanto la medida de la ley de extranjería que establece que haya un automatismo, pues para Ceuta supone un alivio. Pero claro, si lo enfocamos desde la perspectiva de toda España, es verdad que es justo que se produzca ese alivio, pero en las condiciones en las que la ha planteado y la ha negociado el gobierno socialista, pues es lo que no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que hay que hacerlo, pero no en el modo que han articulado. Además, para haberlo hecho así, podían haberlo hecho hace mucho tiempo, ¿no? Lo podían haber hecho meses atrás, si de todas formas no lo iban a consensuar con el Partido Popular, y no dejar durante tantos meses a Ceuta y a Canarias en esa situación complicadísima, que curiosamente Ceuta gobierna el Partido Popular, y en Canarias, coalición Canarias con el Partido Popular. Yo no sé hasta qué punto el PSOE ha estado tensando la cuerda de coalición Canarias para que rompa su acuerdo de coalición con el Partido Popular y desbancar al PP de una comunidad autónoma, y ha estado jugando con los menores, ¿no?, que es lo que nosotros pues vemos que hasta cierto punto ha estado haciendo el gobierno, ¿no? Y en fin, esa es un poco la situación, ¿no? En cualquier caso, me está dando a entender que en este caso el presidente y el gobierno local entendían un poco cuál tenía que ser su Sí, postura, ¿no? sí, evidentemente. Es decir, no es que haya dos partidos populares de Ceuta, somos el mismo. Lo que ocurre es que existe el papel institucional del gobierno de la ciudad, que evidentemente tiene que defender por encima de todo pues a la administración local y autonómica, y luego pues está el partido a nivel nacional, que tiene un planteamiento mucho más global, y que, en fin, y además es que el Partido Popular a nivel nacional en ningún momento le ha cuestionado que Ceuta o que Canarias tengan que ser auxiliadas. Es decir, siempre se llegó a romper los acuerdos de coalición en algunas autonomías con Vox, porque Vox sí que dijo: nosotros no vamos a consentir ni vamos a apoyar por nada del mundo este proceso, porque entendemos que va a incentivar, ¿no?, va a provocar un efecto llamada, ¿no? Y porque no querían, y sin embargo el Partido Popular consideraba que no, lo que no puede ser es dejar a Ceuta y a Canarias en la estacada. Lo que no estamos de acuerdo es cómo al final se ha ejecutado todo esto, porque entendemos que privilegia a los socios nacionalistas de Sánchez. Y bueno, no solamente nosotros, porque ayer salió la noticia de que Emiliano García Paje, desde Castilla-La Mancha, ha dicho que va a denunciar la modificación de la ley de extranjería, y que desde luego no va a aceptar el cupo que le corresponde a Castilla-La Mancha, cuando Cataluña o el País Vasco prácticamente no van a recibir a nadie. Así que, en fin, que incluso dentro del Partido Socialista nos encontramos ahí con que ese tipo de contradicciones que quieren, en fin, situar o que quieren enfocar sobre el caso de Ceuta o de Canarias, ¿no?
Por cierto, ¿cómo valora, sé que no va a ser excesivamente crítico, pero cómo valora la gestión del gobierno de la ciudad, ¿no? Ahora que tiene la perspectiva de verlo tanto aquí como, porque sigue viviendo aquí, pero también con la visión de que muchas veces se ve desde fuera, ¿no? Desde una institución como el Congreso. Bueno, el gobierno de la ciudad, pues encabezado por nuestro presidente Vivas, es realmente, a ver, es que es el presidente Vivas, yo creo que ahora mismo es el presidente autonómico de mayor longevidad en el cargo, ¿eh? Y realmente es una circunstancia prácticamente histórica, ¿no? Yo en alguna ocasión le había incluso comentado, porque bueno, yo por formación y por oficio, por profesión, yo soy profesor de secundaria, geografía e historia. Entonces yo le recordaba que el primer gobernador de la ciudad, don Pedro de Meneses, fue gobernador desde 1415 a 1437, 22 años. Y Juan Vivas lo ha superado. Lo ha superado, ¿eh? Yo no sé, porque bueno, tendría que ponerme a revisar la historia de la ciudad, si habrá habido algún gobernador de la época portuguesa o española que haya estado tanto tiempo al frente del destino de la ciudad, y más teniendo en cuenta que en una España democrática como la actual, en la cual necesita el refrendo, el respaldo de los ciudadanos. Entonces es una cosa realmente única, una cosa espectacular, ¿no? El que haya sido capaz de garantizar y de asumir incluso un desgaste que es lógico por el paso de los años, porque se tienen aciertos y errores, ¿no? Pero realmente ahí sigue siendo el político más popular, y no solo por el partido de nuestra ciudad, ¿no? Y desde luego teniendo muy claro pues la defensa de nuestro interés, ¿no? De sacar la ciudad adelante, de hacerla progresar, de protegerla de los vaivenes, con un sentido de la lealtad institucional pues que no se ve en otros rincones de España, ¿no? Y en fin, bueno, la gestión del día a día, claro, uno se enfrenta siempre a tantos problemas que nunca llueve a gusto de todos, pero desde luego como proyecto a largo plazo es un caso que bueno, que evidentemente quedará para la historia de nuestra ciudad, ¿no? Ujú. Por cierto, hablábamos antes fuera de micrófono, em, ahora que está en Madrid, ¿qué visión hay de Ceuta muchas veces en Madrid, ¿no? Porque comentábamos que está muy alejada de lo que la realidad. ¿Percibe muchas veces eso fuera de nuestro entorno de Ceuta? Bueno, pues bueno, lamentablemente Ceuta y Melilla, pues dentro del conjunto de España muchas veces son como las grandes desconocidas, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era adolescente una campaña de turismo que hablaba de la España inédita, ¿no? Y hasta cierto punto, lamentablemente, seguimos siéndolo, ¿no? Y eso que se hacen esfuerzos enormes, ¿no? Por atraer, porque se nos conozca, porque se nos escuche, pero bueno, es verdad que somos ciudades pequeñas, ¿no? Bueno, y el conocer de primera mano pues los problemas en general, los equipos directivos de los principales partidos sí que conocen bastante bien nuestra realidad. Luego ya el resto de compañeros de otras provincias pues más alejadas, pues hay cosas que pueden llamarles la atención de la realidad de nuestra ciudad, pero no es tampoco, no sé, no sabría cómo caracterizarlo, cómo comentarlo, ¿no? Pero tampoco creo que nuestra singularidad sea una... En fin, es verdad que ojalá nosotros pudiésemos trasladar la visión de nuestros problemas, ¿no? Generalizarla para que fuese asumida y compartida con mayor naturalidad, pero bueno, ni somos unos absolutos desconocidos, ni tampoco, afortunadamente, bueno, ni tampoco contamos con que se sepa al 100% la realidad que vivimos aquí, ¿no? No me resisto a preguntarle porque una vez que está en el grupo parlamentario popular, que además es el que tiene mayoría en el Congreso, aunque sea el primer partido de la oposición, sobre la situación del presidente del partido, ¿no? De Feijóo, ¿no? Porque hay tantos dimes, diretes, a veces contestaciones internas. ¿Usted lo ve fuerte de verdad a Feijóo o cree que eso de lo que se habla en algunos mentideros, ¿no? De que
de que pueda haber relevos y demás, lo ve como muy lejano? Vamos a ver, Feijóo hasta ahora ha ganado a Sánchez y al Partido Socialista pues todas las elecciones en las que se ha competido, ¿no? Lo que ocurre es que no ha conseguido, pues por 4 diputados, por 4 votos, no ha conseguido la investidura, pero realmente las elecciones del 23 de julio del 23 las ganó el Partido Popular, luego se ganaron también, se habían ganado previamente las elecciones autonómicas y locales, luego se ganaron las europeas, ¿no? Y bueno, excluyendo las autonómicas del País Vasco y de Cataluña, donde el Partido Popular ha sido un partido perseguido y minorizado, porque realmente por la propaganda nacionalista con el apoyo de la izquierda, ¿no? Pero luego en Galicia se revalidó la mayoría absoluta. Entonces, en fin, yo creo que es un liderazgo sólido. Habrá que ver ahora la próxima, qué es lo que pasa en la próxima cita electoral cuando vuelva a haber elecciones generales. Pero es verdad que entre nuestro electorado existe hasta cierto punto la sensación a veces de frustración, de decir, con todo lo que estamos sabiendo, con toda la corrupción que rodea a Pedro Sánchez, con un gobierno dividido, un gobierno sin presupuesto, un gobierno manchado, y ahí sigue, ¿no? Y parece que no hay forma de hacerlo caer cuando en cualquier otro país de la Unión Europea hubiera ocurrido, el presidente hubiera dimitido y se hubieran convocado nuevas elecciones generales, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no seamos capaces de parar a Sánchez, ¿no? De alguna manera? Pero bueno, hay que comprender que dentro de nuestro sistema democrático la única herramienta legal es la moción de censura. Y una moción de censura, si no se gana, lo que está haciendo es reforzar al presidente Sánchez. Y los números son los que son. Es decir, Sánchez tiene una situación, está siempre ahí en el alambre, en el filo de la navaja, y no termina de caer. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final se apoyan diferentes partidos minoritarios que están mucho más cómodos sacándole y extorsionándole y obteniendo de él pues todo tipo de concesiones con tal de mantenerse en la Moncloa, antes que están mucho más cómodos de esa manera que no haciéndolo caer, y por lo tanto nunca van a apoyar una moción de censura para quitarle, ni le quieren ni tampoco le quieren tumbar, ¿no? Es decir, lo tienen ahí, es útil para el propósito que ellos pretenden. Y luego dentro del Partido Socialista pues Pedro Sánchez ha conseguido un dominio tan absoluto de su propio partido que lo ha convertido prácticamente en una organización norcoreana, ¿no? Es decir, todos obedecer al líder y lo que diga, y salvo el caso de Page o algún antiguo líder socialista que ya ahora mismo no tiene ningún poder orgánico, nadie se atreve a alzar la voz contra las barbaridades que hemos visto hasta ahora. Y que estamos viendo la ley de amnistía, en fin, todo lo que se sabe ahora de Coldo, de Ábalos, las sospechas sobre su mujer, el papel del hermano, que también es tremendo. Y bueno, y ahí sigue. Y claro, todo esto hace que al final haya quien se pregunte, bueno, ¿y qué pasa con Feijóo? Pero bueno, yo creo que se está haciendo una oposición seria, rigurosa, constante, a veces incluso dura, especialmente por nuestro portavoz Miguel Tellado. Pero bueno, luego a la hora de la verdad, sin moción de censura no se le puede hacer caer. Y esa es un poco la situación, y los partidos que apoyaron la investidura pues están cómodos en esta situación. Em, ¿Cómo cree que el PP debe captar ese voto descontento que se empieza a ver y que hemos visto en anteriores comisiones electorales respecto a formaciones como Vox, donde ha habido mucho trasvase de votos? ¿Hay posibilidad de recuperar, sobre todo tras ver cuál está siendo la trayectoria de un partido como Vox, ¿no? Que lo estamos viendo aquí no solo en la ciudad de Ceuta con la división, sino también con problemas serios a nivel interno en otros territorios? ¿Cree que eso sería posible?
Bueno, en realidad Vox es una bendición para Pedro Sánchez, ¿no? Aunque parezca contradictorio, pero es así, porque la división del voto de la derecha y el centro derecha es lo que ha permitido que este hombre, que sigamos padeciendo al presidente que tenemos hoy en día. Y luego, en cuanto a el PSOE ha abandonado el centro, prácticamente se ha escorado completamente a la izquierda para intentar que nadie le haga sombra por ahí o facilitar gobiernos como el que tiene de coalición con Sumar, y ha abandonado el centro en manos del Partido Popular. Luego el ala más conservadora o más nacionalista desde el punto de vista español, que se simbolizaría Vox, pues bueno, ahora mismo yo entiendo que está haciendo agua especialmente con el apoyo a Donald Trump, ¿no? Y que realmente eso incluso está generando un enorme malestar entre los propios votantes de Vox, que no entienden por qué Abascal se ha posicionado de esa manera contra un presidente de los Estados Unidos que va diciendo todo tipo de barbaridades y que tiene desconcertado a todo el mundo, porque no sabemos si ha dado una patada al tablero geoestratégico mundial o que simplemente una estrategia suya negociadora para conseguir ventajas, ¿no? Porque lo iremos viendo poco a poco, pero de momento ha provocado un cataclismo bursátil, una inestabilidad absoluta y entonces no se entiende que Vox haga, o por lo menos su líder Abascal, haga un seguidismo ciego en su admiración por Donald Trump cuando realmente está perjudicando los intereses de Europa y particularmente también los de España si salen adelante los aranceles, ¿no? Entonces por ahí desde luego hay una oportunidad importante de que ese votante que una vez fue del PP y que ahora pueda quedar desengañado vuelva a nosotros. Pero sobre todo está el sentido común de que la única fuerza que puede derrotar a Sánchez es el Partido Popular y es Alberto Núñez Feijóo. Lo demás es dividir el voto y eso puede provocar, bueno, lo que ocurrió en las elecciones de abril del 2019 en Ceuta, ¿no? Se dividió el voto del centro derecha entre el PP y Vox y el diputado se lo llevó el PSOE. Claro. Y que hubiera sido inimaginable en otra, y bueno, incluso en las del 23 de julio del 23, pues si sumáramos los sufragios que recogió Vox con los del Partido Popular, pues el PSOE ni de lejos tendría ninguna oportunidad y sin embargo ahí la tuvo durante todo el recuento, prácticamente hasta el 80 y tantos por ciento escrutado, ganaba el PSOE en Ceuta. La última que le hago, y espero que sea contundente y sincero, ¿le gustaría repetir en el cargo después de estos 2 años en el Congreso? Pues es una experiencia interesante, pero desde luego lo tendría que pensar porque cuando acepté la candidatura, la verdad que casi ni lo pensé, porque bueno, me pilló un poco de sorpresa. También es verdad que me dieron muy poco tiempo para responder un sí o un no y bueno, y hoy lo tendría, claro, lo tendría que analizar pues en familia, porque es verdad que esa es la situación más difícil, ¿no? El vivir en Ceuta y tener que viajar prácticamente todas las semanas a Madrid, pasar media semana allí. Yo todavía tengo, mis hijas más pequeñas están empezando la ESO, ¿no? Entonces, bueno, ya no son tan chicas, pero es verdad que eso tiene un coste personal que tendría que pensarlo, o sea, que no podría decir así abiertamente sí, no, desde luego lo repensaría. No puedo decir contundentemente ni una cosa ni la otra, pero tendría que hacer indudablemente esa reflexión. Pues Javier Celaya, muchísimas gracias por atendernos en el Faro de Ceuta y encantado de que nos haya acompañado. Igualmente, pues muchísimas gracias a vosotros por la entrevista y por este ratito. Gracias.